Debemos considerar que el aneurisma ventricular no es una gran complicación mecánica, no tiene nada que ver con una rotura o con una comunicación interventricular. El aneurisma es expresión de un fenómeno de remodelado malo de la cavidad ventricular, de forma que la porción del infarto, del ventrículo que sufrió el infarto, ve su pared adelgazada, sustituida por fibrosis, y cuando el resto de la cavidad ventricular se contrae en sístole, esta, como no tiene fibras vivas en su interior, se abomba un poquito acercándose a la pared torácica. Por lo tanto, en el electrocardiograma generalmente aparece un ascenso del segmento ST persistente en la zona donde se desarrolla el aneurisma y que nos permite su identificación, que confirmarán pruebas de imagen como la ecocardiografía. Quiero destacar que no es una gran complicación porque realmente el aneurisma prácticamente no tiene riesgo de rotura y las complicaciones asociadas al aneurisma son escasas. Puede producir una alteración en la dinámica ventricular que promueva un desarrollo progresivo de disfunción sistólica en algunos pacientes y puede producir fenómenos o bien de trombosis en su interior, que la sangre está un poco más enlentecida y remansada, digamos, o bien de circuitos de reentrada que fomenten la aparición de taquicardias ventriculares, pero todo esto, digamos, son fenómenos relativamente infrecuentes. El aneurisma, por tanto, más que una verdadera complicación que necesite una reparación quirúrgica, que habitualmente no necesita en absoluto, es el efecto final de tener un infarto en una parte del corazón y no haberle sometido a la terapia correspondiente de reperfusión suficientemente precoz en la fase aguda, o bien no haberle dado al paciente los fármacos que ayudan a prevenir el desarrollo del aneurisma con una cicatrización adecuada, como serían los IECA o la eplerenol. Aquí se nos presenta un paciente con un infarto de cara inferior del corazón y que tiene hipotensión marcada. Esta es una situación que nos debe hacer pensar en una serie de circunstancias que ahora vamos a repasar. Pero quiero destacar que los infartos de la cara anterior o anterolateral generalmente producen una necrosis de una gran cantidad de músculo ventricular. Por eso es frecuente que el paciente tenga datos de mala función sistólica, porque ha perdido una gran cantidad de músculo. Así pues, un infarto anterolateral suele producir una disfunción sistólica significativa, una fracción de eyección deprimida, y por eso no es raro que el paciente tenga o bien aguas atrás o una situación de edema agudo de pulmón, o bien aguas adelante, una situación de shock cardiogénico o la combinación de las dos, es decir, un KILIP 3 o un KILIP 4. Sin embargo, el infarto de cara inferior generalmente es limitado, es pequeño en cuanto a la extensión y por tanto mata poca cantidad de músculo. Por eso es raro que un infarto que afecte solo a cara inferior sea capaz de producir una suficiente depresión de la función sistólica, una suficiente disminución de la fracción de eyección, como para que el paciente tenga insuficiencia cardíaca aguda, bien anterógrada o retrógrada durante la fase aguda. Así pues, si alguien con un infarto inferior se presenta con hipotensión, debemos sospechar que ocurre algo raro, hay algo más aparte del propio infarto que está produciendo esto. Y la primera posibilidad que hay que valorar es que el paciente tenga ya de antemano enfermedad miocárdica significativa. Pongamos un ejemplo: si un señor ha tenido un infarto anterior hace 5 años y lo que le queda sano es la cara inferior, si ahora viene con un infarto inferior, evidentemente, como era lo que le quedaba, vamos a tener hipotensión anterógrada, probablemente aguas atrás, crepitantes pulmonares y una situación de congestión pulmonar, y le vamos a tratar como un paciente KILIP 4, en el que lo más prioritario va a ser cuanto antes conseguir la revascularización de la arteria responsable del infarto. Sin embargo, aparte de esta situación, no es infrecuente que los infartos inferiores tengan un elevado tono vagal, un aumento del tono vagal que produce bradicardia, bien sea bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular, de tal modo que la frecuencia ventricular resultante sea lenta, y en el contexto de una frecuencia ventricular lenta, pues el paciente puede estar hipotenso. Cuando esto es así, sabemos que la respuesta a la atropina generalmente es buena, porque consigue taquicardizar tanto al nodo sinusal como al nodo AV, permitiendo la resolución de la bradicardia, y que con esa medida tan sencilla podemos revertir la situación de hipotensión del paciente.
Las otras dos situaciones que producen hipotensión asociadas al infarto inferior son el infarto del ventrículo derecho y la rotura cardíaca. La diferencia evidentemente es clara en cuanto al pronóstico y al tratamiento, pero desde el punto de vista clínico puede ser difícil su diferenciación en la fase inicial, porque ambos se van a presentar con ingurgitación de las yugulares, elevación de la presión venosa central y generalmente hipotensión mantenida. En el electrocardiograma podemos tener datos que nos ayuden a diferenciarlos, ya que en el infarto de ventrículo derecho lo que vamos a detectar va a ser el ascenso del segmento ST en derivaciones precordiales derechas, en V3R y V4R, mientras que en una rotura cardíaca, generalmente contenida con un trombo, puesto que si se rompe completamente el paciente se tapona y se colapsa, pues fallece en disolución electromecánica, pues en este caso de rotura lo que podemos ver en el electrocardiograma son variaciones en la amplitud de las ondas del QRS, la T o de la onda T, que denominamos alternancia eléctrica, expresión de que los ventrículos están bailando dentro del gran contenido hemático que tiene el saco pericárdico, y a veces el ventrículo está más cerca de la pared dando lugar a un QRS más grande y otras veces más alejado con QRS más pequeños. De todas formas, esto es infrecuente detectarlo y será la ecocardiografía la que nos permita el diagnóstico diferencial definitivo, de forma que si hay un infarto del ventrículo derecho vamos a detectar básicamente una dilatación y disfunción sistólica del ventrículo derecho, mientras que si lo que hay es una rotura cardíaca vamos a detectar el líquido en el pericardio con ecos densos en su interior, expresión de los coágulos que se van formando en esa sangre retenida en la cavidad pericárdica. El tratamiento de ambos en fase hiperaguda, es decir, en el momento de diagnóstico, puede ser útil emplear líquidos intravenosos para intentar mejorar en lo posible la precarga derecha y que mejore en lo posible, por tanto, la perfusión, digamos, anterógrada y que el paciente recupere un poco la tensión arterial, pero los líquidos en absoluto solucionan el problema. El tratamiento definitivo va a ser, en el caso del infarto del ventrículo derecho, el tratamiento de reperfusión de la arteria responsable del infarto, muchas veces ayudado con el empleo de fármacos inotropos positivos como dobutamina para dar el máximo de contractilidad posible al ventrículo derecho que está disfuncionante por la isquemia hasta que se recupere tras haberle abierto la arteria que estaba ocluida. Cuando lo que hay es una rotura cardíaca, el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico y lo que tenemos que hacer es, si el paciente hemodinámicamente está muy inestable, podemos evacuar una parte del líquido pericárdico mediante una pericardiocentesis urgente, pero yendo rápidamente al quirófano para tratar de tapar el agujero que se ha producido y por el que está fugando sangre que ha producido el taponamiento pericárdico. Por eso, recordad que un infarto inferior con hipotensión no siempre es un infarto de ventrículo derecho, sino que pueden ser otro tipo de problemas los que aparecen y que tendremos que investigar. Ayuda la exploración física, como siempre, porque, por ejemplo, si hay un infarto de ventrículo derecho o una rotura cardíaca con taponamiento, es raro que el paciente tenga crepitación pulmonar, cosa que es muy frecuente cuando el problema es de fallo de bomba, de shock cardiogénico, al ser la cara inferior, digamos, capital para la contracción miocárdica en un paciente con enfermedad previa del miocardio de algún tipo. Vemos en este caso que el ecocardiograma confirma que el paciente lo que sufre es una rotura cardíaca contenida con un trombo que deberíamos denominarlo pseudoaneurisma, y todo ese líquido pericárdico, esa sangre que ha salido del pericardio, está comprometiendo el llenado diastólico de los ventrículos y que da lugar a la situación de taponamiento. Os recuerdo que tanto en el taponamiento como en el infarto del ventrículo derecho es posible detectar signo de Kussmaul y o pulso paradójico, expresión del fallo diastólico del ventrículo derecho durante la presencia de estas circunstancias clínicas. Esta es una pregunta a priori sencilla, pero que tiene un dato clínico que la hace compleja, y es que el paciente no tiene soplo y lo que debemos sospechar es una rotura del músculo papilar.
¿Por qué no tiene soplo? Pues el mecanismo por el que se producen los soplos de insuficiencia valvular es porque hay un orificio generalmente restrictivo, es decir, relativamente pequeño, por el que fuga sangre de una cavidad de más presión a una cavidad de menos presión. En el caso de insuficiencia mitral, desde el ventrículo hacia la aurícula en sístole. Os recuerdo que el ventrículo y la aurícula tienen unas presiones muy distintas. En sístole el ventrículo tiene a lo mejor 120 milímetros de mercurio y la aurícula tan solo 10, 12, 15 milímetros de mercurio. Por eso, como hay una gran diferencia de presión, con un agujerito pequeño, la sangre fuga y debe pasar muy deprisa por ese agujero, produciendo turbulencias que dan lugar al soplo. Si en algún paciente, como este es el caso, tenemos un orificio que es masivo, muy grande, por el que puede pasar la sangre de la cavidad de más presión a la cavidad de menos presión, el flujo pasa de forma laminar, es decir, no encuentra ninguna dificultad, no pasa rápido, sino lentamente, y el paciente, por lo tanto, puede que incluso no tenga suficientes turbulencias como para que haya un soplo audible. Es decir, un agujero muy grande habitualmente no hace ruido, y eso todos lo vemos. Algún día con una ventana que tengamos abierta un poquito en un día de viento, se oye un ruido continuo mientras está entrando el viento por esa ventana, que lógicamente al cerrar la ventana, como ya no pasa el aire, no hay ruido. Pero al abrir la ventana completamente tampoco hay ruido, porque la turbulencia se produce mientras el agujero, la rendija de la ventana, sea un agujero restrictivo, relativamente pequeño. Cuando sea muy grande desaparece el ruido y desaparece el soplo. Eso es lo que ocurre aquí. No hay motivo para pensar que este paciente tiene fallo de bomba, porque cuando un infarto es lo suficientemente grande como para tener insuficiencia cardíaca, debe dar la cara desde el primer momento, no al tercer día. Es decir, este es un señor que un infarto, todo marcha bien y de repente el tercer día se complica, y eso nos debe hacer pensar en las complicaciones mecánicas, en este caso ya os digo, por la presentación clínica con insuficiencia cardíaca retrógrada y demás, en una insuficiencia mitral por una rotura del músculo papilar. Respecto a las arritmias del infarto, repasar brevemente que los bloqueos AV se correlacionan con la localización del infarto y su pronóstico es distinto, de tal modo que los bloqueos de cara inferior, los bloqueos que aparecen en los infartos de cara inferior habitualmente están producidos por un aumento del tono vagal, siendo por tanto bloqueos a nivel del nodo supragisiano con un ritmo de escape que nace en el GIS, es decir, con QRS estrecho y frecuencia de 40 a 50 latidos por minuto, más o menos bien tolerados y que habitualmente responden a la atropina. Una vez que pasa la fase aguda, como ya no existe hipertonía vagal, generalmente se resuelven espontáneamente y no necesitan tratamiento. Sin embargo, los bloqueos AV que aparecen en un infarto de cara anterior o anterolateral se suelen asociar a la necrosis del sistema de conducción. Se muere el GIS y lo que sale es un ritmo de escape infragisiano. Por eso son ritmos de escape habitualmente que nacen en una de las ramas del GIS, con el QRS ancho, con una frecuencia cardíaca más lenta, 30 a 35 latidos por minuto, con más posibilidad de que en algún momento falle. No responden a atropina, porque recuerdo que la atropina donde actúa es en ambos nodos, no más abajo, y con un mal pronóstico y escasa posibilidad de recuperación porque se ha necrosado la zona del sistema de conducción. Por eso estos pacientes prácticamente siempre necesitan el implante de un marcapasos definitivo. El RIVA es una arritmia de reperfusión que aparece cuando las células que estaban a punto de morirse porque no les llegaba sangre, porque habíamos ocluido la arteria, vuelven a recibir sangre y, digámoslo de una forma gráfica, se ponen contentas y empiezan a lanzar impulsos de despolarización automático o espontáneo que compiten con el ritmo sinusal. Luego el RIVA, más que una verdadera taquiarritmia por reentrada, que no lo es una arritmia por aumento del automatismo, digamos, creando una especie de marcapasos accesorio en la zona donde se iba a producir la necrosis, que dura generalmente unos minutos, suele ser bien tolerado hemodinámicamente y no precisa ningún tratamiento. En caso excepcional de que un RIVA sea mal tolerado, podemos hacer que desaparezca mediante el empleo de atropina, porque al acelerar el nódulo sinusal mucho, vamos a hacer que su frecuencia de despolarización sea más alta que la frecuencia del RIVA, recuperando por tanto el paciente el ritmo sinusal. Y como la atropina dura unos minutos, media hora, una hora aproximadamente el efecto, cuando desaparezca el efecto de la atropina ya habrá desaparecido el RIVA y el paciente se le ha solucionado el problema. Insisto una vez más en que aquellos pacientes que fibrilan durante la fase aguda del infarto han hecho lo que tienen que hacer, que es fibrilar, porque para eso están en fase aguda, y eso no implica mal pronóstico a largo plazo.
De hecho, la causa más frecuente de muerte en el infarto agudo de miocardio es la fibrilación ventricular, siempre que el paciente esté fuera de un medio hospitalario, porque en el medio hospitalario, abre comillas, nadie se muere de fibrilación ventricular, cierra comillas, porque, abre comillas, siempre hay un desfibrilador cargado y que funciona y alguien que sabe manejarlo, cierra comillas. Digo las comillas porque, bueno, evidentemente accidentes ocurren continuamente en cualquier parte del mundo, pero desde el punto de vista práctico, antes de llegar al hospital, cuando un paciente durante un infarto agudo fallece porque fibrila. Por eso lo más importante en el infarto es el acceso rápido a los desfibriladores para intentar evitar la muerte súbita en lo que el paciente recibe su terapia de reperfusión. Una vez dentro del hospital, en la fase aguda del infarto, es excepcional que un paciente muera de fibrilación ventricular y cuando fallece suele ser por fallo de bomba, por shock cardiogénico, por tener un infarto tan grande que no queda músculo para empujar suficientemente la sangre y el paciente entra en shock y fallece. La causa más frecuente de muerte súbita en la población general en los países occidentales en la actualidad es la enfermedad coronaria y dentro de esta muerte súbita, cuando es de origen arrítmico, que es la más frecuente, si estamos en la fase aguda de un infarto siempre hay que pensar en la fibrilación ventricular primaria. Sin embargo, si es la fase crónica, si es un paciente que tuvo el infarto hace años, lo que suele acontecer es que aparece una taquicardia ventricular monomorfa de reentrada en la zona de la cicatriz del infarto y que si se deja mucho tiempo puede acabar degenerando en fibrilación ventricular, que es la causa final de la muerte del paciente. Así puedes diferenciar, la fibrilación ventricular es durante la fase aguda y durante la fase crónica en el infarto lo que suele haber es taquicardia ventricular que degenera posteriormente a fibrilación ventricular. Esta es la historia típica de una complicación mecánica que es la rotura cardíaca, en la cual el paciente evoluciona satisfactoriamente y habitualmente cuando ya ha salido de la unidad coronaria y está en su planta de hospitalización convencional, sufre una brusca parada cardíaca en disociación electromecánica, de tal manera que al poner el electrocardiograma al monitor el paciente tiene ritmo que generalmente es un ritmo normal y sin embargo no tiene eficacia mecánica porque lo que se ha producido es una rotura, salida de sangre de forma masiva al pericardio y un taponamiento con hipotensión severa. Realmente esta situación es una situación relativamente infrecuente, afortunadamente, porque la mortalidad es altísima. Solo aquellas personas que tienen la suerte de que en algún momento se forma un pequeño coágulo que dificulta que siga saliendo sangre hacia el pericardio son los que consiguen salvar la vida y llegar al quirófano para hacer la reparación quirúrgica, que es el tratamiento definitivo de la rotura cardíaca.